Dios. Vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver estudios de la palabra de nuestro Dios esta noche. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Que sea Dios el que hable en nuestra vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Capítulo 20 de Apocalipsis. Gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final. Capítulo 20, versículos del 11 al 15 vamos a leer. Y cuando lo tengan me regalan un fuerte amén. 20 del 11 al 15. Capítulo 20, versículo del 11 en adelante hasta el 15. ¿Lo tenemos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestra falta, nuestro pecado, Señor. Le pido que sea usted hablando, Señor, a este pueblo. Que sea usted, Señor, edificándolo con el poder de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ahora le pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea sagrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a hablar, dice ahí, que tiene por título el juicio ante el gran trono blanco. De eso vamos a meditar esta noche, acerca de ese juicio final, ¿verdad? Ese es el juicio ya para los incrédulos, para los que no han creído, para todos aquellos que perdieron la oportunidad de recibir a Cristo, cuando se les predicó y cuántas veces negaron el recibir a Cristo, el recibir esa palabra. Así que de eso vamos a hablar, de cómo Dios tiene el control de cada una de las vidas. Por eso es que dice allí, en el versículo 1, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Entonces dice la palabra que el cielo y la tierra huyeron de delante de Dios. ¿Y por qué? Porque es la tierra, Dios la hizo. El cielo, Dios lo hizo. Y Él tiene el control. Ahí nos habla de que el cielo, que ya estaba hecho por Dios, y la tierra están reservados para el día del juicio. Y aquí estamos hablando del juicio del gran trono blanco. De eso vamos a estar hablando, de cómo, de cómo ese juicio va a ser para todo aquel que no ha creído en Cristo, para todo aquel que no le recibió cuando se le predicó la palabra. Estamos en Apocalipsis 20. Versículos del 11 en adelante. Entonces, por eso que dice allí: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
de delante del cual dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí está, ¿verdad? Que huyeron, y huyeron, dijimos, porque Dios tiene el control de la tierra y del cielo, y estos cielos y esta tierra van a ser destruidos. Eso lo dice Segunda de Pedro. Vamos allá, adelante, o atrás, en Segunda de Pedro, versículo 3. Ahí atrás está. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículos, dice, del 7 en adelante, dice ahí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces allí se ve, ¿verdad?, que los cielos y la tierra huyeron, pero porque esos cielos iban a ser destruidos. Entonces acuérdense que estamos ya en el juicio, y aquí dice que están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Entonces para ahí están reservados los cielos y la tierra a la hora de ese juicio, el juicio final. Entonces ahí dice que van a ser destruidos, ¿verdad? Reservados, dice, por la misma palabra, y por el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Igual van a ser castigados. Aquel que no creyó, aquel que se le predicó un montón de veces, se le llevó el mensaje, pero no quiso entender, nunca le creyó a Dios. Entonces todos ellos van a ser destruidos, lanzados al lago de fuego. Sí. Versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis, dice esto, que para el Señor, dice, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es que el Señor no retarda su promesa, dice ahí 9, ¿verdad? Que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el 10, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahí está, ¿verdad? Que todo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque es el día del juicio, el juicio final. Allí se declara ya quién va a estar con Cristo y quién va a ser lanzado al lago de fuego. De eso es lo que habla el Apocalipsis. Bien, sigamos ahí en Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis, ahí estamos. Versículo del 11 en adelante. Entonces, por eso es que dice que la tierra y los cielos huyeron, y no se halló de ese lugar para ellos. Entonces, por eso es que dice el versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras, o según lo que uno hizo, así va a ser la recompensa. Entonces, si usted le creyó a Dios, usted no va a participar en ese juicio. Amén. Usted ya está con Dios. Amén. Recordémonos que por eso se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque los que estuvimos con Cristo en el momento que Él vino y nos llevó con Él, nosotros vamos a estar juzgando con Él. Por eso dice de que las 12 tribus van a ser juzgadas por los 12 apóstoles. Y luego los gentiles vamos a estar juzgando a la nación. Todos los que creen. Así que por eso es que dice que y vi a los muertos grandes y pequeños desde el bien de Dios, y los libros fueron abiertos. Ahí está. Así es que todo aquel que escucha y que va a escuchar este mensaje tiene que creerle a Dios. Que si no le recibe como su Salvador y no le ha creído que Él es el Mesías, ahora hay oportunidad, hay tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque dice que en ese día van a levantarse los muertos grandes y pequeños. Y cuando dice pequeños no se refiere a los niños, pero se refiere a los humildes, a los que son de clase alta y media. O sea, según el nivel que ellos tienen. Por eso dice grandes y pequeños, ricos y pobres. Ahí van a estar de pie, si no le creyeron a Dios. Ahí van a estar. Y por eso que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
Y allí se le van a abrir los libros. Y le van a decir, búsquese, ¿verdad? Y si no se encuentra, ahí lo van a buscar en el otro libro, en el del infierno. Pero dice allí que y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bien, entonces sabemos que hay varios libros. Amén. Uno es el de las obras, otro es el de la vida y otro es de los que aquellos que no creyeron. Ahí está su video también escrito todo lo malo que ellos hicieron por no haber creído, por no haberse arrepentido. Por eso que usted y yo debemos de darle gracias a Dios que Él en su misericordia permitió que nosotros nos arrepintiéramos. Amén. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros lo hicimos, no, es la misericordia de Dios que nos permitió poder venir delante de Dios arrepentidos para ser perdonados por Él. Porque como Él tiene esa misericordia y ese perdón para todo aquel que quiere entregar su vida. Así es, amén. Pero el que no quiere, Dios lo ha dejado libre. Porque como Dios no obliga a nadie, Ajá, amén. Dios es fiel y aquel que viene a Él le recibe. Pero el que no quiere, tampoco Él lo obliga. Entonces, como eso es voluntario, también así va a ser voluntario el día del juicio. Vaya, escogiste esto vas a tener. Entonces, usted y yo tenemos que ser agradecidos. Amén. Porque no vamos a pasar por ese juicio. Ese juicio en el cual vamos a ser lanzados, o van a ser lanzados, aquellos que no creyeron, aquellos que hicieron lo malo, aquellos que eran malcriados, aquellos que Ay, Señor. le tiraban piedras a los hermanos cuando llegan a predicar, o agua caliente, o le echaban los perros. Yo me acuerdo de todo eso, bastantes veces. Pasé por ahí, los chuchos echaban otras piedras. Otra vez estaban en una segunda planta y dicen, tráigame agua. Cuando llegamos nosotros, nos echaron agua. Pero la gloria es para Dios. Amén. Sí, La amén. palabra dice que bienaventurado aquel que es vituperado por el nombre de Cristo. Amén. Sí, amén. Entonces ahí está la bienaventuranza, ¿verdad? Así es que la gloria es para Dios, que usted y yo en ese juicio vamos a estar, pero no vamos a estar al lado de los acusados, sino al lado de los jueces, al lado del juez justo, con Cristo. Porque Cristo es el juez, el que ha venido en ese momento a juzgar con vara de hierro. ¿Y él por qué trae vara de hierro? Porque no le creyeron en este tiempo de gracia. Ahora que estamos en ese tiempo de gracia, el mundo debe de recibir a Cristo. Amén. Aquel que no le creyó tiene que creerle Creer, amén. y recibirle en su corazón como su Salvador. Porque si no le recibe, en el día del juicio se va a lamentar. Recordémonos la historia, ¿verdad? Que ahí mismo se cuentan en la Biblia, o el rico y Lázaro. Lázaro. Es como uno estaba en el tormento eterno, que es el fuego eterno, y pedía que se le untara siquiera una gota de agua en sus labios. Pero el otro que estaba recogiendo las migajas en la mesa de ese rico, estaba en la presencia del seno de Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque él fue humilde, él le creyó a Dios. Y ahí es donde se lamentaba el rico, de que mandara a Lázaro a avisarle. Pero Abraham le dijo, ya no se puede. Porque a los profetas tuvieron y ni aún a ellos le creyeron. Y ahora les decía el rico, ¿verdad? Pero si uno se levantara de los muertos, le creerá. Pero ¿cómo? Si a Jesús no le creyeron, ahí él se levantó. Y él se levantó. Ajá, y no le creyeron. Entonces por eso le dijo a Abraham, no, en vida tuviste tu tiempo para arrepentir. Y tu recompensa está aquí, dando como en vida se dio grandes lujos. Y eso puede pasar en la vida del cristiano. Que en vida usted se anda dando los grandes lujos, comiendo grandes o buenos restaurantes. Pero ¿y los pobres necesitados? ¿A dónde están comiendo? Quizás ni frijoles tienen, o ni tortilla. Y usted con grandes pedazos de carne, grandes comidas, vinos y todo, pero disfrutando según ellos en esta vida.
Pero a la hora del juicio, va a valer las cosas materiales que hicimos. Van a valer lo que hicimos para Cristo. Amén. Pero las cosas materiales van a quedar y ¿qué va a hacer? Allá no las va a necesitar. No. ¿Cómo vamos a necesitar eso ya si lo que necesitamos es el perdón de Dios? Entonces, Dios ya nos perdonó porque nosotros le buscamos y nos arrepentimos de corazón. Pero aquel que no se ha arrepentido, ahí es donde usted y yo tenemos que trabajar. Tenemos que llevar esa palabra. Amén. Sí, ¿Por amén. qué? Porque vemos la necesidad que el mundo tiene. Bien, tenemos. Porque cuando el mundo tiene, se pierde. Y por eso es que Dios da a cada uno según lo que puede ministrar. Por eso es que los talentos que Dios los ha dado a cada uno, hay que utilizarlos. Amén. Porque esos talentos enterrados no hacen nada. Como lo enterró aquel que se le dio uno por temor, ¿no? Que sabía que era hombre, decía, que recogía donde no sembraba, y tuve miedo y lo escondí, no lo enterré. Usted y yo no tenemos que enterrar esos talentos, y esos talentos hay que ponerlos por obra. Esos talentos son las almas que podemos llevarles ese mensaje para que se arrepientan, y allí vamos a tener la recompensa de parte de Dios. Porque cuando usted gana almas, eso es lo que Dios más valora. Amén. Como Dios pone en el corazón de esas almas buscarle, arrepentirle, y cómo le pone a usted o a mí, ¿verdad? Hablarle a las personas que no conocen de Cristo. Que eso es lo bueno. Poder evangelizar a alguien que no conoce y sé que un día le va a agradecer a la hora de estar delante del juicio, delante de ese trono blanco, dice ahí el título, ¿verdad? Así que por eso es que dice que fueron abiertos los libros, y los libros, el libro de la vida, lo bueno que usted hizo, las almas que ganó, si visitó a los presos, dice ahí, ¿verdad? Si visitó a los enfermos en los hospitales, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Así es que si no hicimos nada de eso, si no predicamos la palabra, entonces, ¿cuáles son las recompensas? Por eso es que Dios quiere que usted ponga por obra la palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que tratar, de que no solo vamos a hablar, sino poner por obra. Por eso dice el proverbio, si alguien necesita y usted o yo tenemos y no le damos y le decimos ven mañana, cuando tiene consigo que darles, hacemos mal, ¿va? Porque no estamos poniendo por obra la palabra. Hay que ponerla por obra. Si vemos a alguien necesitado, hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque dice de que al pobre presta, al que al pobre da, a Dios presta, y Él se lo va a pagar. Así es que lo que usted hace con alguien necesitado, Dios lo ve. Amén. Y Dios paga. Sí, amén. Así es que por eso es que aquí van a ser descubiertas las obras. Todo lo que hicimos en secreto, que creemos que Dios o nadie nos ha visto, aquí van a ser descubiertos los secretos del hombre. Porque estos eran los misterios que fueron revelados al hombre para que el hombre pudiera poner por obra esa palabra. Ese misterio de que en el Antiguo Testamento no fue revelado, de que iba a venir ese Mesías, y ese Mesías iba a morir y a sufrir y dar su vida por todo el mundo. Ese misterio lo reveló a todos los que creyeron. Porque el que creyó recibió ese misterio. Amén. Recibió la salvación por pura gracia. No por lo que nosotros hacíamos o porque la merecíamos, no, es un regalo, ¿verdad?, de parte de Dios. Y por eso dice allí que el cual es el libro de la vida, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo escondidas delante de Dios? Ya van a ser descubiertos. Ahora podemos enderezar nuestro camino. Ahora que vivimos en ese tiempo de gracia, ahora podemos pedirle perdón a Dios. Amén. Por lo malo que estamos haciendo, que creemos que Él no lo ve, o que no es malo, pero delante de Dios no son agradables esas cosas. Por eso es que dice ahí que lo que usted hizo son las obras que hicimos. Allí dice que estaban escritas, dice, en los libros según sus obras.
obras. Así van a ser juzgados. Entonces, no vamos a ser juzgados por lo que otro hace. No. Nos vamos a hacer cuentas individuales. Personales, las cuentas que vamos a dar. No vamos a ir a dar cuentas por los hijos o por los padres. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento, que los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres cargarán con el pecado de los hijos. Cada quien es responsable de sus actos. Y entonces, por eso es que ahí se va notando lo que se hace. De cuántas mentiras le decimos a la mamá, ¿verdad? O le decíamos cuando éramos jóvenes y nos corríamos y nos tiraban en leño, ¿verdad? Las piedras de investigar. Así que todo eso está escrito ahí, pues. Pero también está, ¿verdad? La misericordia de Dios. ¿De cuándo usted se arrepintió? ¿De cuándo recibió a Cristo? Amén. Después de tanto tiempo que no queríamos. Porque muchos no queríamos a la primera vez. Yo fui uno, a mí me hablaron como 3 o 4 veces. Y nunca quise. Pero después fue el tiempo de Dios. Amén. En el tiempo que Dios tuvo misericordia. Amén. Entonces en ese tiempo, igual que yo y usted, Cristo nos tendió su mano de misericordia. Y ahí le recibimos. Por pura misericordia. Y nos tocó nuestro corazón. Nos cambió ese corazón que dice allá que era de piedra. Y nos puso un corazón de carne. Un corazón sensible a la palabra. A que pudiera entender lo que Dios quería hablar. Bien, entonces dice de que, versículo 13, para ir avanzando, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno igual según sus obras. Entonces en el mar hay muertos, los que se ahogaron, los que se llevaron los ríos. Allí están, los entrega. El mar entregó esos muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Ahí está la resurrección. La muerte entregó los muertos. ¿Por qué? Porque allí está el juicio. Como Jesús venció la muerte, ahora Jesús le pide la cuenta a la muerte y le dice: ya, entregame todos los muertos, porque ahorita yo los voy a juzgar y yo voy a dar el castigo. Entonces por eso que dice allí: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué murieron? Por no obedecer, por andar lejos de Dios. Porque mucho de eso pasaba, con muchos tomando, muchos por descuido, no fueron prudentes, como las 10 vírgenes, que ellas, las 5 se prepararon, pero las que no estaban preparadas se descuidaron, no tenían el aceite, no quisieron nada con Cristo. Pero ¿qué pasó a la hora de que el Señor vino? Halló a 5 preparadas. Amén. Pero las otras se fueron a comprar aceite. Entonces ya no les abrió. Porque les dijo: la puerta está cerrada. Debían de haber estado preparadas. Usted y yo debemos de estar preparados en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en alabanza, en todo lo que Dios da. Así es que de eso es lo que el juicio del gran trono blanco se trata, ¿verdad? De cómo cada quien va a dar sus cuentas. Porque dice ahí que usted y yo deberíamos de haber predicado la palabra. Veamos ese punto allá en Hechos, allá atrás, capítulo 10. Hechos 10, versículo 42. Veamos qué dice. Hechos 10, 42. ¿Qué dice? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí está. ¿Qué es lo que dice que quería que hiciera cada uno de sus discípulos? A los discípulos, vayan en testimonio de que Dios mandó a Jesús a morir para que fuéramos salvos. Eso es lo que él está diciendo. Y que después le dio el poder de poder juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que está diciendo. Dice: y lo ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Y qué dice el 43? De este dice: dan testimonio
todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el punto. Ese es el punto donde usted y yo tenemos que todavía hacer ese mandato que aquí está, de predicar el Evangelio y dar testimonio de qué es lo que hizo Cristo por usted y por mí, o por el mundo entero. Dar su vida para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa vida eterna está ahorita por gracia disponible para el mundo que no ha recibido a Cristo. Por eso tiene que usted creerle a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el Evangelio sea predicado en este tiempo todavía, cuando todavía es tiempo de gracia, y que Él no ha venido con ese juicio, que está por venir. Eso es lo que estamos esperando. Amén. Pero lo esperamos todos los que hemos creído, pero ¿y el mundo? El mundo se preocupa, porque el mundo se aflige. Donde oye de enfermedades, de terremotos, de guerra, se aflige, pero todo eso está escrito que va a pasar. Amén. Pero usted que ya conoce y yo que ya conozco, ya no nos preocupa. Porque sabemos que eso Jesús lo escribió. Y que va a pasar. Y que las guerras van a ser. Amén. Así es que usted y yo tenemos un trabajo que hacer. De llevar el Evangelio, ¿verdad? Sí, amén. A aquel que no le conoce. Así le digo yo a la hermana Leales. Vamos a ir a gritar un rato de esto. Ahí por el parqueo, el otro parqueo. Para que Dios toque esa vida que no le conoce. No es para que nos miren, es para que Dios Para que llegan a esa todo mañana a los pies de aquel que no conoce y venga rendido a sus pies, arrepentido por el pecado. que hay un Salvador, que sepan que Hay un Salvador. alguien que todavía da esperanza. Sí, amén. Y la esperanza es Cristo Jesús. Bien, estamos en el 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Que bendiga. Así que estamos en Apocalipsis 20, versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces todo aquel que fue lanzado al lago de fuego es la muerte segunda. Por eso que dice: bienaventurados, dice ahí, ¿verdad? Los que no van a ver la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque usted y yo, los que morimos, vamos a ser arrebatados. Levantados primero, y los que estamos vivos vamos a ser arrebatados. Entonces, esa segunda muerte, si nos hemos ido con Cristo, ya no va a tener que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque los que van a tener que ver son los que no se arrepintieron, los que se quedaron. Para eso es el lago de fuego, eso es lo que dice. Dice: y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La segunda muerte. Entonces, ¿quiénes van a la segunda muerte? Los que no se arrepintieron. Los del mundo entero que no recibieron a Cristo, que no le creyeron a Dios, esos van a ser lanzados al lago de fuego, y ahí es la segunda muerte. Al tormento eterno, a condenación eterna. Pero usted y yo, por la fe que tenemos, vamos a estar con Cristo en vida eterna. Por los siglos. Por eso es que ya no vamos a estar en esta tierra, porque esta tierra dice que va a ser destruida. Porque dice que no se halló espacio. ¿Por qué? Porque la tierra está flotando, ¿verdad? La tierra está como en el espacio. Y entonces, a la hora del juicio, todo va a ser destruido. Y si ustedes han leído, ahí dice que están los 7 sellos, los 7 trompetas, las 7 copas de ira, y todo eso está destruyendo la tercera parte de la tierra. Entonces ya no se halló lugar. Ya no fueron hallados espacios para el cielo y la tierra. Eso es lo que dice al inicio, ¿verdad? Cuando vimos que dice de que no se halló lugar. Y ningún lugar, dice, se encontró para ellos. Ahí está. En el versículo 11 está donde dice que el cielo y la tierra huyeron. Delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así es que, ¿por qué? Porque después, si ustedes leen el 21, dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la tierra donde vamos a vivir todos los que vamos a tener vida eterna con Cristo Jesús.
Por eso es que usted y yo debe de ser agradecido. Porque el que nos dio vida eterna fue Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. En la cruz del Calvario, allí murió el viejo hombre, la vieja mujer, y Dios nos dio una nueva vida. Con su sangre nos limpió de ese pecado, el cual nosotros ya estábamos muertos en ese pecado. Eso es lo que dice Efesios. Entonces, por eso dice que es la muerte segunda. Terminemos ahí en el versículo 15. Y dice, y el que no se halló, dice, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así es que ahí fue lanzado al lago de fuego. Pero todo aquel que no se halló inscrito, todo aquel que no reconoció a Cristo, todo aquel que siguió haciendo lo malo a pesar de que se le decía o se le llevaba la palabra y se le decía de que tenía que cambiar, que tenía que entregar su vida a Cristo, pero él no obedeció. Entonces, allí según su obra dice, eso es lo que dice, ¿va? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es, dice, la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ¿quién fue lanzado? Dice allí en el 14 al lago de fuego. La muerte y el Hades. Y aquel que no se haya inscrito, el incrédulo. El que se le puede haber predicado 10 veces, 20 veces y nunca creyó el Evangelio. Allí fue lanzado al lago del fuego. Entonces, por eso es que está bien claro, ¿verdad? Que ese juicio va a ser para aquel que no creyó en Cristo. El que ha creído no va a pasar por esa muerte segunda. Y si usted y yo hemos creído en Cristo es para evitar pasar por ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio en su misericordia esa gracia. Amén. Y esa gracia que todavía existe ahorita para aquel que se quiera arrepentir y buscar de Cristo. Así que, hermanos, allí ha estado la palabra. Allí en Lucas 16:23 terminamos. Veamos qué dice Lucas 16:23. Para terminar. 16. No tiene 23, ¿no? Sí. 23. Está sobre el rico y Lázaro, ¿verdad? Y en el Hades dice, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí estaba. Entonces el punto es de que usted y yo no vayamos a pasar como ese rico. 16:23 de Lucas. Dice de que el rico solo veía a Lázaro. Eso es lo que dice, ¿verdad? Por eso dice en el Hades. Y en el Hades dice, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Y qué tal si nosotros nos descuidamos? Y nos toca ver de lejos lo que hay en el cielo. No, mejor que nos toque ver de lejos el infierno, porque estamos en el cielo con Cristo Jesús. Así que ese cuidado tengámoslo de que a la hora de que venga el tiempo de juicio, usted y yo ya estamos por misericordia con Cristo en el cielo. Porque ese juicio dijimos que va a ser para los que no recibieron a Cristo, para los que no le creyeron. Pero como usted y yo le creímos, ese juicio ya para nosotros no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque ese juicio va a ser para juzgar a aquel que no creyó. La gloria es para Dios, hermanos. Incline su rostro, denle palmas a nuestro Dios.